Buen día. Hoy hablaremos de la guía. En otras cápsulas nos referiremos al inventario y al catálogo que, si bien no se contemplan comúnmente en los archivos administrativos, para los archivos históricos resultan fundamentales en su propósito de proporcionar información pronta y oportuna. Pero antes es preciso referirnos al proceso archivístico de descripción del que derivan estos instrumentos. Este proceso se define como la elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, su contexto y el sistema que los ha producido. Vamos a enunciar 4 aspectos de este proceso que nos parecen relevantes. En primer lugar, su estandarización internacional a partir de la década de los 90, mediante las normas internacionales conocidas como ISAD-G, ISAR, ISDEF e ISDIA. Normas que, en opinión de José Luis Bonal, han producido un cambio en el concepto de la descripción archivística, más centrado en la actividad que en los resultados, es decir, más orientado al qué, para qué y cómo de la descripción que a la sola elaboración de los instrumentos descriptivos. Segundo, la inclusión del principio de procedencia como base teórica de las actividades de este proceso, lo que supone, para el caso de los instrumentos de consulta, sustentar su elaboración en la descripción multinivel, entendida como el conjunto de descripciones relacionadas entre sí como parte de una estructura descriptiva y que, basada en este principio, organiza la información en niveles. En tercer lugar, su carácter transversal, en tanto que se aplica prácticamente a todos los procesos de la gestión documental y expande su práctica a la gestión del documento electrónico. Y cuarto, su vínculo con otros procesos de la gestión documental, como la valoración, la difusión y especialmente las fases del proceso de organización, es decir, la identificación, la clasificación y la ordenación, que preceden y determinan los diferentes niveles de descripción y permiten dar una estructura lógica y precisa a la información contenida en los instrumentos de consulta. Concluido este preámbulo, hablemos brevemente de la guía. Existen diferentes tipos de guía. Las más usuales en los archivos históricos son la guía general y la guía específica. La guía general proporciona información global y panorámica tanto del archivo como de los fondos y colecciones que resguarda. Del archivo ofrece información esencial que lo identifica como denominación oficial, objetivos, desarrollo histórico, estructura interna, número de fondos que resguarda y naturaleza de los mismos, así como datos de contacto y de los servicios que ofrece. Respecto de los fondos y colecciones, brinda información general y concisa de cada uno de ellos, relativa a su volumen, fechas extremas, productores, contenido informativo e instrumentos de consulta disponibles, entre otras. El nivel de detalle de la descripción varía en función de las referencias que se quieran divulgar, pues su confección está orientada a la publicidad del archivo y a la difusión de los fondos documentales que resguarda. Su estructura puede tomar como referencia los elementos de la norma internacional para describir instituciones que custodian fondos y documentos de archivo, conocida como ISDIA, creada para describir instituciones que custodian fondos de archivo, entre ellas los propios archivos, las bibliotecas y los museos. Por su parte, la guía específica tiene por objeto de descripción un fondo o una colección en específico, del que ofrece información sustancial y suficiente, no solo del alcance y contenido de los documentos que lo constituyen, sino también aquella que facilite la comprensión
del productor y del contexto de producción de los documentos, lo que dan un valor añadido de información para los usuarios. De ahí que incluya una breve historia del productor o bien una reseña biográfica para el caso de las colecciones, un resumen de su historia archivística fundamental para conocer la integridad y la estructura organizativa del fondo e información resumida que brinda una perspectiva general del contenido del mismo, como asuntos tratados, fechas extremas, lugares de emisión más comunes y volumen, tipos y clases documentales, estructura externa de los documentos, lenguas y tipos de letras en que están consignada la información, entre otros aspectos. Asimismo, aporta datos de acciones realizadas sobre valoración, selección y eliminación, procedencia y forma de ingreso del fondo al archivo, estado de conservación de los documentos que puedan dificultar su consulta y enumeración de otros fondos documentales que puedan complementar la información, entre otros aspectos. Su composición incluye el cuadro de clasificación archivístico del fondo en cuestión. Usualmente, en la estructura de la guía específica se utilizan la mayoría de los elementos de la norma ISAT-G. Sin embargo, dependerá de la naturaleza del fondo o colección aquellos que sean necesarios. Por último, es importante mencionar que la información que proporciona esta guía sobre el productor y el contexto de producción de los documentos comúnmente no se vuelve a referir en ningún otro instrumento de descripción, por lo que hay que valorar la profundidad y el detalle de su descripción.